comandante de la División Azul que me puso a mi disposición el contacto con dos divisionarios que cuando yo los entrevisté hace 2 años tenían 93 años, se imaginan, pero con la cabeza muy lúcida. Me explicaron cosas y, dado que vamos a hablar de anécdotas divertidas, entre este amalgama de información que a veces lo van a contrastar y tal, pero claro, la más veraz es la que te cuentan las personas que viven. Por ejemplo, me contaba uno de los divisionarios que en el invierno del 42, cuando le tocaba guardia en el nido de ametralladoras, había un abrigo tieso y congelado que se metía el tío dentro y quedaba con la forma del abrigo, de tal manera que cada 4 horas, cada 20 minutos tenía que pegar un tiro porque yo se congelaba también la ametralladora. Pero el tío estaba ahí dentro y no me podía mover. Esta es una de las tonterías. Otra de las cosas fue la guerra del café. Me la contó un historiador ruso y que se había transmitido un ruso que en aquella época era un tío. Claro, el frente del este durante, yo diría que casi 2 años, o quizás más, estuvo estable, ¿no? Entonces quedó detrás de las líneas alemanas, había mucha gente rusa, ¿no? Que incluso luego fueron depurados, si no tengo mal entendido, por el propio Stalin. Pues este muchachito un día se acercó a un edificio de una escuela, en la retaguardia del frente, en el cual en el primer piso había una compañía de soldados alemanes que estaban haciendo el traslado de la división. Y en la parte de abajo había la intendencia de la División Azul. Y alrededor pues había un montón de soldados de la División Azul esperando comer y tal. Sale el cocinero chillando y cagándose en todos los santos porque alguien había cogido el depósito de café, que cosa rara, los alemanes no tenían, los de División Azul sí, y había estropeado el grifo y el café se vertía. Y el tío estaba indignadísimo y entonces, no sabía qué hacer, buscaba al soldado que era el responsable de este tema. Y no lo encontraba y al final vi un muchachito ruso que señalaba al piso de arriba de camaradas, y riéndose de lo que pasaba. Y el cocinero entendió que quien había hecho el estropicio había sido un soldado alemán. Y ni corto ni perezoso se le ocurre coger un Mauser y pegar tiros a los de arriba. Se dio un sarao, que contaba el historiador, el muchacho me dijo, se dio un sarao que si lo llegas a ver no digo nada.